13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa: Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos qué grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones. Hola amigos, que tengas un bendecido día, renovado, alegre, con esperanza, con paciencia para creer que se abrirán las puertas y verás cumplidos los deseos más nobles de tu corazón. Pido para que Dios te ayude en todo, y sobre todo que en este día puedas experimentar la luz de Cristo el Salvador, que viene para darle claridad a tu vida y sobre todo para darle sentido y propósito a esta vida hermosa que Dios te ha dado. Que en medio de cualquier desconsuelo o desesperación o angustia que hoy puedas estar viviendo, puedas encontrar la paz y el gozo de Dios. Y que esa certeza de saber que Dios está cerca de ti te dé las fuerzas para perseverar y seguir tu camino siempre adelante. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 7, versículo del 18 al 23. Una perícopa que a mí me llama mucho la atención. Y les voy a decir por qué. Porque nos muestra la faceta de un gran hombre, Juan el Bautista. Recordemos, él era el heraldo, el precursor, el encargado de preparar todo un pueblo para la venida del Mesías. Sin embargo, hoy encontramos que Juan el Bautista pasó por un momento también de incertidumbre, incluso podemos decir un momento de duda con respecto a si Jesús era o no el Mesías. Esta es la historia. Juan el Bautista está en la cárcel. Y está en la cárcel a causa de un juez inicuo, o mejor. ¿Y Juan está en la cárcel? Recordemos, Juan el Bautista está en la cárcel. Y está en la cárcel a causa de un rey inicuo, injusto, malvado, como Herodes. Lleva alrededor de un año allí metido en aquella cárcel. Por supuesto, sus discípulos vienen constantemente y lo visitan. Y al visitarlo, seguramente que le dan informes a Juan el Bautista de la obra de Jesús, lo que Jesús está haciendo. Pero también hay ciertas acciones en Jesús que a Juan le están desconcertando. Sí, Juan de pronto no entiende el obrar de Jesús. Juan no entiende quizás la manera como Jesús está haciendo las cosas. Empecemos, Jesús no ha declarado que Él es el Mesías. Y cuando hace sus obras, por ejemplo, de sanar a una persona, y esta persona quiere promulgarlo ante los demás, lo que Jesús hizo en él, Jesús le dice, calla, no se lo digas a nadie. Así que estas acciones, estas actitudes, esta manera de obrar de Jesús, podemos decir que ha desconcertado bastante a Juan, a tal punto que podemos decir, Juan incluso en su angustia, en su desesperación, allí en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y esta es la pregunta que aquellos hombres le hacen a Jesús. Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o debemos esperar a otro. Detengámonos por un momento. Vuelvo y repito, ¿por qué Juan duda? Simplemente podemos decir que en ese momento su espíritu se nubló y Juan estaba desconcertado. Si Jesús realmente era el Mesías y el Mesías venía a sanar a los enfermos, pero también a libertar a los cautivos, ¿por qué quizás Jesús permitía que él siguiera todavía allí cautivo, preso en aquel lugar, en aquella celda? Pero también a Juan le desconcierta quizás la compasión de Jesús.
me desconcierta, vuelvo y repito, el proceder de Jesús. Y es por eso que manda a sus discípulos a confrontar a Jesús. ¿Eres o no eres? Juan pasa por la duda. Y esto me gusta. Y les voy a decir por qué. Porque creo que a veces nosotros como que nos olvidamos que estos grandes personajes bíblicos, hombres y mujeres que fueron elegidos por Dios para ser parte de nuestra historia de la salvación, a veces como que nos olvidamos que ellos también tuvieron que pasar por un proceso de purificación en su fe. También tuvieron dudas, también confrontaron a Dios, también tuvieron que aprender la obediencia, tuvieron que aprender la sumisión. Es decir, no fueron personas que encontraron a Dios de la noche a la mañana y su vida siempre fue una vida de obediencia y de entrega y de cumplimiento. No, esta gente tuvo también sus propias luchas internas. Fueron confrontados con sus propias dudas, inquietudes. Y Juan el Bautista fue uno de ellos. Al igual que tú y al igual que yo. Que muchas veces necesitamos ser purificados en nuestra fe. Juan el Bautista, podemos decir, a pesar de que era el hombre más grande nacido de una mujer, como dijo Jesús, a pesar de ser un gran profeta y elegido para preparar toda una nación para la venida del Mesías, aún así su fe también tuvo que ser purificada y necesitó ayuda para seguir creyendo. Esto nos pasa a nosotros. Yo pienso en Juan. Allí, este hombre ha sido fiel. Este hombre ha introducido a Jesús y su obra al mundo entero. Ha dicho quién es Jesús. Ha hablado acerca de Jesús. Ha estado predicando un arrepentimiento para que el pueblo se prepare para recibir a Jesús. Y ahora está en una cárcel. Y lleva, vuelvo y repito, quizás un poco más de un año allí. Y me imagino que en esa soledad, en ese dolor, en esa angustia, allí tiene dudas. Seamos sinceros. En esos momentos de dificultades, en esos momentos de soledad, en esos momentos de prueba, es cuando muchas veces también nuestra fe se ve confrontada. Y muchas veces los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros y nos confrontan y nos ponen a dudar cuando el proceder de Dios no es el proceder que nosotros esperábamos. Quizás Juan esperaba que Jesús procediera de una manera. Ya Juan tenía quizás un esquema mental de lo que él esperaba, cómo el Mesías iba a actuar. Pero Jesús rompe con esos planes, con esos esquemas. Él tiene su propio plan. Es que Dios tiene su plan. Y no le podemos decir a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Y esto desconcierta a Juan. La fe de Juan también necesitó ser purificada como la tuya y la mía. Y ante aquella pregunta que hacen los dos discípulos a Jesús, si eso no es el Mesías, el esperado, Jesús no responde ni sí ni no. Dice la palabra de Dios que en aquel momento, qué hermoso, en aquel momento, en aquel mismo instante, Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Y luego les contestó. Después de obrar, después de estas acciones, es cuando Jesús habla y le dice a aquellos discípulos: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenles que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. En otras palabras, en Jesús estaban cumpliendo las profecías. Esto es lo que ya habían dicho los profetas cuando hablaron acerca de la gran promesa de la salvación para Israel. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías en el capítulo 29, versículos 18 y 19, como también en Isaías en el capítulo 61. Sí, estas son las obras que van a acompañar al Mesías. Recordemos ese gran capítulo 61 de Isaías, que Jesús incluso en una oportunidad tuvo la ocasión, ese capítulo 61, que Jesús incluso en una ocasión tuvo la oportunidad de proclamar en la sinagoga, en Nazaret, en su pueblo natal: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese capítulo, recordemos ese capítulo 61 de Isaías, que incluso Jesús en una ocasión tuvo la oportunidad de proclamar en la sinagoga allí en Nazaret, y que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado
Sí, y me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, también a sanar a los enfermos, a dar la vista a los ciegos, que los sordos puedan escuchar, anunciar el año favorable del Señor, libertad a los que están en la cárcel y anunciar la libertad a los presos. Es decir, en Jesús se estaban cumpliendo las profecías. En Jesús se cumplía ya lo que los profetas habían anunciado acerca del Mesías. Esta es la evidencia de que realmente no tenían que esperar a otro más. Él era el Mesías, Él era el anunciado, Él era el esperado. Sus obras hablan más que cualquier otra cosa. Y esto me encanta, porque es la manera como Dios siempre actúa. Dios habla, sí, y de muchas maneras nos ha hablado Dios, pero recordemos lo que dice incluso la palabra de Dios. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, en Jesús Dios nos estaba hablando. Él era la palabra, y la palabra hecha carne. Y este es el misterio de la encarnación, es el misterio de la Navidad que estamos prontos a celebrar. Jesús fue contundente. Vayan y díganle a Juan lo que han visto, lo que han oído. Aquellas manifestaciones prodigiosas, poderosas de Jesús daban testimonio claro de que realmente Él era el Mesías. Y al final hay algo que me conmueve, y es cuando Jesús le dice a aquellos dos hombres y nos dice a nosotros: y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Es decir, dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Dichoso aquel que me siga. Dichoso aquel que, aunque tenga por un momento dudas, sin embargo sea capaz de salir de sus dudas y continuar caminando conmigo. Dichoso aquel que es capaz de perseverar conmigo. Aquel que es capaz de darme su corazón, que es parte de los míos. Aquel que se siente feliz de pertenecerme. Aquel que da su vida por mí, aquel que me anuncia, aquel que me proclama, aquel que no tiene dudas de que realmente yo soy el Salvador, el Mesías. Dichoso, qué hermosa bienaventuranza nos proclama Jesús a cada uno de nosotros. Somos realmente dichosos, ¿sabes? Cuando aprendemos en la vida a enfrentar nuestras dudas, cuando aprendemos a purificar nuestra fe, cuando aprendemos que en medio de las zozobras, incertidumbres y vaivenes de la vida, sin embargo, hay un Dios que siempre está ahí y que está para nosotros. Un Dios que no falla, un Dios que nunca nos falla. Somos dichosos cuando, a pesar de la oscuridad, podemos permanecer fieles a Dios. Cuando, a pesar de la enfermedad, el dolor, el divorcio, la separación o la pérdida de un ser querido o de un trabajo o cualquier tribulación que tengamos, aún así seguimos creyendo en Dios y seguimos creyendo que Él nos dará fuerzas para perseverar y salir adelante, y seguimos creyendo que de una u otra forma Él proveerá y Él estará ahí para saciar nuestras necesidades. Somos dichosos cuando en medio de cualquier circunstancia nuestra mirada, nuestro corazón está puesto siempre en el que todo lo puede. Hoy deseo que sea un hermoso día para ti. Hoy quiero pedirle a Dios para que te ayude a ti y a mí a purificar nuestra fe. Sobre todo que podamos aprender a ver las buenas obras de Dios. Él está haciendo tantas obras continuamente, pero tantas obras como las hizo en aquel momento. Él continúa, Él no se ha detenido, Él sigue haciendo sus obras. Y por eso la orden que Jesús le da a aquellos discípulos es: vayan y díganle lo que han visto, lo que han visto. Tú y yo necesitamos ver más las obras de Dios. A veces no las vemos, y porque no las vemos es que a veces perdemos nuestra fe. Pero en la medida en que tú y yo seamos siempre videntes de esas obras, buenas obras de Dios, créeme que nuestra fe se va a fortalecer. Es tiempo de purificar la fe, es tiempo de ver las obras de Dios y es tiempo de creer que realmente Él es el esperado, Él es el Mesías, el que viene a salvarnos y a estar siempre con nosotros. Que el Señor te siga acompañando y bendiciendo y recibas hoy de Él su presencia santa y su gran bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa.
Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año a partir del 15 de mayo hasta el 27 en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos qué grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. Por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones.